Gracias, Freddy. Primero, gracias por ponerme en tan buena compañía con Patricio y con Roberto. Va a ser un gusto compartir con ellos este programa. El evento de la firma de la paz está grabado con una nitidez total y absoluta en mi memoria, porque fue un punto culminante no solamente de un ejercicio presidencial, sino además de una trayectoria histórica de nuestro país y con especial relevancia para una provincia fronteriza como es Loja. Yo recuerdo la solemnidad del acto, el Palacio Presidencial en Brasilia, un mural impresionante de un pintor brasileño, Cândido Portinari, la presencia de tantos presidentes latinoamericanos, presidía Fernando Enrique Cardoso como presidente de Brasil, pero estaban los presidentes de países garantes, Carlos Menem de Argentina, Eduardo Frei de Chile, y el representante del presidente de los Estados Unidos, que era el consejero de Seguridad Nacional. Estaban además otros presidentes que no habían sido garantes, como el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, el presidente de Bolivia, Hugo Banzer, el rey de España, Juan Carlos, y la reina Sofía, un delegado especial del Papa que atendió también a ese acto. Es decir, fue uno de los actos más importantes, no solo para Perú y Ecuador, sino para toda América Latina. Este continente que siempre está tratando de celebrar victorias, de consagrar momentos buenos y no solamente fijarse en los malos, encontró ahí una causa histórica fundamental. El presidente Clinton dijo que al firmar ese tratado de paz, el presidente Fujimori y yo habíamos resuelto, y abro comillas, la fuente de conflicto internacional armado más antigua del hemisferio occidental. El problema de Ecuador y Perú era el conflicto internacional más antiguo en el hemisferio occidental. Y gracias a Dios lo firmamos, y a partir de ahí todos sabemos cómo cambió la historia de nuestro país, especialmente en la frontera sur. Doctor, ¿qué hubiese pasado? Voy a empezar por lo último. ¿Qué hubiese pasado si no se firmaba la paz con el Perú? Bueno, la inteligencia militar ecuatoriana descubrió planes peruanos para entrar en nuestro territorio 4 días después de mi juramento como presidente. Es decir, antes de que yo asumiera la presidencia, me dijeron que el 14 de agosto, 4 días después del 10 de agosto en que yo empezaba como presidente, se produciría una invasión peruana. Es decir, el Ecuador estaba con una situación terrible estábamos devastados por el Niño, habíamos perdido las exportaciones de camarón, de banano, de pescado. El petróleo había bajado hasta $7 por barril, imagínese usted, $7 por barril. No había posibilidades de conseguir préstamos externos. Teníamos un déficit fiscal de 7.7% del Producto Interno Bruto. Teníamos la inflación más alta de América Latina. Cuando yo tomé la presidencia estaba cerca del 50%. Es decir, era una situación desastrosa por falta de recursos. Si en esas condiciones hubiésemos entrado en una guerra, ya se pueden imaginar ustedes las consecuencias. Entonces, el primer objetivo estratégico que planteamos en el gabinete de mi gobierno fue enfrentar el tema de evitar la guerra y, si es posible, firmar un acuerdo definitivo. Ya con evitar una nueva guerra hubiésemos alcanzado mucho, pero si además firmábamos un acuerdo definitivo, ya el futuro lucía distinto. Tuve la suerte de contar con un gran gabinete y, para efectos de este tema, con dos grandes ministros. Yo los llamaba los dos Pepes. José Ayala Lazo, Pepe Ayala, canciller de la República, el diplomático ecuatoriano sin duda más distinguido en ese momento, y en el Ministerio de Defensa, Pepe Gallardo, el general José Gallardo Román,
que era una persona de extraordinarias condiciones individuales y de extraordinarias condiciones de liderazgo militar. Había estado al frente en la reciente guerra de Paquisha y de Tiwinza, bajo el presidente Durán Ballén, y entonces le pedí que por favor conformara mi gabinete. Teníamos, a propósito, lo hice de manera deliberada, un canciller que buscaba la paz y un ministro de defensa que nos tenía listos para enfrentar una guerra si no lográbamos conseguir la paz. Pero en esas condiciones, como usted lo puede ver, Freddy, entrar en una guerra hubiese sido catastrófico, porque además el anuncio era que esta vez la guerra sería total, es decir, como la última guerra la habían ganado de manera heroica nuestras Fuerzas Armadas. Este nuevo episodio, este nuevo capítulo, sí se daba. No se iba a limitar a un enfrentamiento bélico en la zona de Tiwinza. Iban sin lugar a dudas a bloquear nuestros puertos, especialmente Guayaquil y Esmeraldas. Iban sin duda a movilizar tropas a la frontera sur, a Loja y El Oro en especial, y por supuesto a la parte de Zamora también. Entonces iba a ser un enfrentamiento muchísimo más grande, con mayores estragos que otros anteriores, porque Perú sentía que tenía todos los documentos legales para exigir que se cierre definitivamente la frontera. Cada vez que veo yo la televisión, especialmente en estos días, cuando vemos esa tragedia sin nombre que está ocurriendo en Gaza, nos damos cuenta de lo que implica una guerra y lo que se pudo evitar firmando la paz. Así que yo soy una persona muy agradecida con Dios, muy agradecida con el Ecuador, con su pueblo, que me apoyó en este esfuerzo que ventajosamente concluyó con el Tratado Definitivo de Paz. Doctor, para llegar a Brasilia, de alguna u otra manera el camino ya estaba allanado, habían condiciones de todas maneras, porque no Sí. se puede ser tan rápido. Así el mismo presidente Fujimori daba muestras de cordialidad, de condiciones amistosas para llegar a consumar la firma de la paz. Así es, yo creo que uno de los grandes aciertos que nosotros tuvimos fue primero pedirle a José Ayala que continuara de canciller. Usted sabe que es típico de la política ecuatoriana que un nuevo presidente no deja un solo ministro del gobierno anterior. Quiere un corte total y definitivo. Mi opinión fue que teníamos un canciller tan bueno, que se manejaba con tanta solvencia, que conocía tanto de los problemas, que tenía un prestigio internacional tan bien ganado, que en el interés del Ecuador estaba que José Ayala siguiera de canciller. Y él tuvo la generosidad de aceptar mi pedido y de continuar en funciones. Eso primero. Segundo, hay tantos presidentes que cuando llegan al poder se creen Adán, creen que el mundo empieza con ellos, creen que nada ha ocurrido antes, que se empiezan a contar los días desde que asumen el poder y desconocen todo lo hecho por los anteriores. Eso, además de ser un error histórico enorme, es una ingenuidad también sin nombre, porque a quien que tenga la cabeza en su puesto se le puede ocurrir que nada de lo anterior sirve y que el mundo empieza con ellos. Entonces, yo hice lo contrario. Yo reconocí todo el trabajo hecho por los presidentes anteriores. Esto se venía negociando desde la última guerra y aún el presidente Durán Ballén tuvo acciones sumamente importantes y cuando me refiero a él me refiero a su gobierno. Continuó con el presidente Bucaram, continuó con el presidente Fabián Alarcón, y yo a partir de ahí tomé las riendas para avanzar con este proceso. Entonces, fue una política nacional, fue una política de Estado. Ahí trabajamos juntos varias administraciones. Si yo hubiera dicho, empiezo de cero, desconozco lo anterior, no llegábamos a ningún lado. Doctor, quisiera
no sé si será mi última pregunta, porque quisiera pasar también para que salude con el doctor Patricio Vivanco, el doctor Roberto, de repente ellos tienen alguna inquietud, pero decirle, mucha gente lo quería a usted, aponderado, la gente inteligente, la gente que es noble además. Luego intentaron borrar por el tema malentendido de la dolarización. No hay un profesor, no hay un obrero que hoy no tenga su casa, su carro, sus hijos estudiando en el exterior gracias a la dolarización. En fin, eso borró. Pero no, ese no es el tema hoy. De mi parte no quisiera empañar con el tema de la dolarización, que trajo tantos beneficios como por ejemplo evitar el gasto infructuoso en armamento. Creo que eso creo que eso era de lo más importante que se lograba con la firma de la paz, doctor Bagua. Así es, la paz era un objetivo moral, era un objetivo ético y era también un objetivo económico. El Ecuador en tiempos de paz gastaba 3.5% del Producto Interno Bruto en armas. Y cuando se producía una guerra, eso fácilmente hubiese llegado al 5% del PIB. Ese dinero debía, desde nuestra perspectiva, dedicarse a educación, a salud, a carreteras, a proyectos hidroeléctricos, al desarrollo. Y si solucionábamos el problema con el Perú, no había razón alguna para seguir comprando armamento. Había que preocuparse más por la defensa interna, por supuesto cuidar las fronteras, pero dedicar mucho más los recursos a desarrollarnos, a crear lo que llamábamos las fronteras vivas, en donde la población asentada en la línea de frontera fuese la que con su vida diaria defendiera nuestra heredad. Entonces, fue también la mayor decisión económica, a tal punto que de manera pública y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, yo me comprometí, luego de firmada la paz, en no gastar un centavo más en armamento para conflicto internacional. Y así se lo hizo. Redujimos inclusive la conscripción, el número de personas que debían ir a la conscripción. Ya no hacía falta un ejército tan grande si ya no había problemas de fronteras. Y luego ya habrá ocasión de conversar, espero, con Patricio y con Roberto, de los beneficios que la paz trajo ya después de ser firmada. Así que fue con la paz del Cóndor, nosotros cerramos la puerta con el pasado y la cerramos de una manera digna y nos decidimos a vivir hacia el futuro. Cuando usted maneja, usted mira por el parabrisas, usted no maneja mirando por el retrovisor, de vez en cuando usa el retrovisor, pero por el tema territorial con Perú, cada vez que topábamos elementos vinculados con el desarrollo, la gente lo que se acordaba era del pasado. Como ya firmamos la paz, empezamos a mirar hacia el futuro. Entonces cerramos la puerta del pasado con la paz del Cóndor y abrimos la puerta del futuro, del nuevo futuro, con la paz del dólar pocos meses después. Yo creo que en un gobierno de solo 17 meses logramos la paz con el Perú, la dolarización, creamos el bono de desarrollo, protegimos las reservas en el Yasuní, etcétera, etcétera. Fue un gobierno corto, pero sumamente productivo en términos de resultados para el Ecuador. Fecundo, dirían otros. Permítame entonces darle paso al doctor Patricio Vivanco. Doctor, por favor, si está gentil. Gracias, Freddy. Presidente, buenos días. La tecnología es una maravilla de que podamos estar conectados desde Loja, desde la Plaza de San Francisco de su ciudad a Boston. Y es un momento de celebración el que estamos aquí conmemorando los 25 años de la firma de la paz. Permítame, presidente, recordar yo ese acto de emoción humana, íntima, que fue la firma del acuerdo de paz, y recordar el discurso pronunciado por usted. Ese es de los mejores discursos que yo lo he oído nunca antes, y creo que lo reconocen,
igual que el discurso de posesión. Y yo recuerdo con emoción esa intervención suya que hizo llorar a mucha gente que estuvo presente en ese acto. Y yo también lloré, presidente. Y solamente volví a llorar en esta vez por dolor en la muerte de Mónica hace 22 años. Yo lloré en Brasilia de emoción, de felicidad, de satisfacción, de orgullo de tener un presidente que había logrado este acuerdo de paz. Antes de su intervención, yo había comentado aquí con Roberto y Freddy que la instancia presidencial en el análisis, el debate y la decisión del acuerdo es un tema importante y definitivo. Es decir, se habían agotado las instancias diplomáticas, los acuerdos, las misiones, los asesores, todo. Y fue usted quien hace esta jerarquización del nivel del debate presidencial. Y me parece que ese es un elemento de estudio en el caso de la paz que le decía a Roberto, que es un hombre de academia, de universidad, que tiene que ser estudiado. Me decía que su universidad, la técnica particular de Loja, tiene una cátedra de paz. Y claro, en esa cátedra de paz, este es el caso que tiene que ser estudiado, analizado y revisado, porque es un modelo de cómo se logra el acuerdo. Gracias, presidente, por esta participación. Yo siempre soy orgulloso de haber formado parte de su gobierno, de su proyecto político y defender siempre las acciones tomadas por usted. Gracias. Muchas gracias, Patricio, y tu contribución fue muy importante, tanto en la alcaldía de Quito. Me ayudaste como director jurídico durante 6 años, fue una época linda de la política, de poder servir a la capital con una alcaldía tan exitosa, y luego en la presidencia como embajador en Washington, en la OEA. Seguramente recuerdas con precisión como el presidente Gaviria, entonces secretario general de la OEA, nos invitó al presidente Fujimori y a mí, y tuvimos un acto ahí en la sede de la OEA en Washington. Fue otro evento muy importante que lo guardo en la memoria. Doctor. En la sede en Washington, que el presidente Gaviria también lo valoraba. Pero permítame, presidente, hacer un punto aquí. El conflicto Ecuador-Perú nunca fue tratado por la Organización de Estados Americanos, porque Perú mantuvo la tesis jurídica de que era un problema bilateral y que no tenía que ser un organismo multilateral el que lo resuelva. Lamentablemente la OEA no encontró espacio para dar un aporte importante en esa solución. Y recordemos la fallida conferencia interamericana que estuvo prevista, creo, para la década del 60. Estaba asignada y no se llegó a cabo por la posición del Perú. Recordará que Quito y el Ecuador se preparó, incluso físicamente, para la famosa 11ª conferencia de la Organización de Estados Americanos. Se construyó el actual Palacio Legislativo para que sea sede de este evento, el Hotel Quito, que era para albergar a las misiones. Yo recuerdo de que Quito y el país estaba preparándose para este evento extraordinario de su momento, y no se canceló esa cita porque la posición del Perú siempre, hasta el final, fue de que la Organización de Estados Americanos no debía intervenir en el proceso. Eso limitó, entre otras cosas, encontrar una solución anterior. Pero este encuentro con el presidente Fujimori, posterior a la fecha, también es un hecho histórico. Gaviria, secretario general de la administración, dijo que en ese extraordinario salón, es una cosa hermosa, dijo: solamente el acto de hoy es comparable con la firma del acuerdo Torrijos-Carter por el Canal de Panamá. Qué interesante. Doctor Maguad, permítame
darle paso también al doctor Roberto Beltrán Zambrano para que salude y de repente le formule alguna inquietud en este hecho histórico tan importante para el país y también y particularmente para Loja. Fíjese que yo noto una coincidencia extraordinariamente bonita, ¿no? Porque el presidente que firma la paz es lojano. Es una cosa muy linda. Entonces, es una cosa que solo el lojano sano, bueno, sabe el inconmensurable valor que tenía esta firma de la paz. Doctor Roberto Beltrán, le ruego por favor saludar ahí con el doctor Maguad. Buen día, presidente Maguad, un gusto poderlo saludar y compartir en esta fecha de grata recordación, de importantísima recordación para la historia del país y para mirar, como usted bien lo decía, ese futuro. Revisando parte de su libro, una frase que me llamó muchísimo la atención es cuando usted en primera persona dice: tenemos que empezar estableciendo prioridades, cuando ya se reúne con su gabinete, porque cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Y la paz era prioritaria, y yo quisiera seguir al hilo del doctor Vivanco cuando él dice, la negociación escaló a los presidentes. Y mi pregunta ahí, doctor Maguad, es, usted empezó a negociar con un presidente que ya había tenido contactos con otros presidentes ecuatorianos, tenía ya un recorrido en el Perú, y no sé qué tan fácil o complejo fue justamente el tomar contacto y reunirse varias veces, porque fue clave ese contacto entre los presidentes. La negociación entre los presidentes fue importantísima para poder llegar a Brasilia. Gracias, Roberto. Permítame primero decirle que, aunque me parece que no nos conocemos, yo siempre he guardado un gran aprecio por sus padres, por Pepe Beltrán y por Rosita. Entonces, le expreso mi simpatía inicial, aunque no lo conozca, porque es parte de la tradición lojana el conservar este tipo de amistades y de recuerdos que van por familias, por generaciones. Y sus familias siempre fueron cercanas y queridas para las mías. Segundo, lo que usted dice es rigurosamente cierto. Fíjese que en el primer encuentro que tuve con el presidente Fujimori, él me dijo: yo he negociado con 4 de sus predecesores. Y era verdad, porque él tenía 8 años como presidente del Ecuador. Y en ese primer encuentro, yo tenía 3 días como presidente de Perú, Fujimori, 8 años. Y yo tenía 3 días como presidente del Ecuador. Entonces, él tenía un nivel de información y de experiencia mucho más grande que el mío. Ahora, hay la famosa frase de que usted puede causar una primera impresión una sola vez. Entonces yo me preparé muchísimo para esa primera entrevista. Lo hice a 1000 kilómetros por hora. Imagínense, en las primeras horas de un nuevo gobierno. Todo está por hacer, todo está por arrancar. Y sin embargo, gracias a que yo tuve acá clases de negociación cuando saqué mi maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, tomé un seminario muy intenso con el mejor profesor que tenía Harvard en negociación, llamado Roger Fisher. Y le llamé a Roger, y Roger vino a Quito. Él estuvo el día de mi posesión y estuvo conmigo los primeros días. Y encontrábamos momentos para planificar ese primer encuentro, para ir preparado a la negociación. No es cuestión de ir ahí y sentarse, hay que tener un plan, hay que tener una estrategia, hay que tener una meta, hay que tener objetivos, hay que planear qué decir, en qué orden y en qué momento. Así que todo eso me ayudó. La experiencia en negociaciones anteriores como ministro de Trabajo, que fue mi primera función pública importante en el gobierno de Osvaldo Hurtado, mi función era ser un mediador entre los sindicatos y básicamente los dueños de empresas. Entonces, estas experiencias negociadoras en diferentes calidades, como negociador, como mediador, como estudiante del tema, me sirvieron mucho. Y por eso me siento muy
muy honrado, déjeme contarle, tal vez sea una primicia, Roberto, que la Universidad de Harvard ha publicado hace muy poco la negociación entre el presidente Fujimori y yo, planteada desde el punto de vista del presidente ecuatoriano, como un caso de estudio de Harvard a nivel mundial. El caso está terminado, consta en la lista de casos que Harvard ofrece a los profesores de negociación y de paz en el mundo para que, si desean, lo usen. Y qué gran honor, porque hay muy poquitos casos del Ecuador como país y sobre este tema no hay ningún otro. Así que felicitaciones de que la Universidad Técnica tenga una cátedra sobre paz, me parece estupendo. Y si en algún momento ustedes quisieran que voluntariamente yo cuente parte de mi experiencia a los estudiantes que asistan a ese curso, me ofrezco a hacerlo con el mayor gusto. Podemos hacerlo por Zoom. Es lo que hago con muchas universidades del mundo. O viajo para allá o uso el Zoom para comentar esta experiencia. Qué mayor gusto, qué mayor orgullo que poderlo hacer con estudiantes lojanos en mi ciudad y en mi provincia. Doctor, retomo yo el diálogo, si no se me van a consumir todo el tiempo estos personajes tan ilustres. Doctor, ¿cómo puede ser este mundo? Vamos al tema más subjetivo, más inentendible, porque decíamos, usted viaja a otros países del mundo a dar alguna cátedra y resulta que el Ecuador y sobre todo Loja no puede venir. Es inverosímil, decíamos, es inentendible, es injusto, ¿no? ¿Cree usted que con el nuevo gobierno puedan mejorar las condiciones, es decir, hayan condiciones favorables para su retorno? Van a decir que el tema suyo es un tema de la justicia y que el gobierno no tiene nada que ver, pero nosotros sabemos que eso no es así. Tanto el gobierno tiene mucho que ver. No sé si tiene alguna cercanía, alguna relación de amistad con el nuevo gobierno que se posesionará muy pronto. Bueno, como el tema de la paz es tan importante, creo que es el eje de nuestra conversación y así ha sido hasta ahora. Déjeme darle una respuesta muy concreta y muy corta sobre ese tema, Freddy. Primero, hay que estar prácticamente ciego para no darse cuenta de que mi caso es un caso estrictamente político. Entonces, siendo estrictamente político, la decisión no estuvo en manos de los jueces durante todo el periodo correísta. Estuvo en manos de la voluntad del presidente Correa. Y él hizo su campaña ofreciendo ponerme a mí en prisión. Entonces, luego reformó las cortes, nombró jueces y los jueces, cumpliendo las instrucciones dadas no solamente en las sabatinas, sino instrucciones directas, siguieron cumpliendo las órdenes que él había dado. El caso está apelado ante la Corte Constitucional. Yo nunca he tratado de que intervenga ningún presidente, ningún poder ejecutivo sobre esto. Es un caso de injusticia internacional, así se lo ve en todas partes. Y por eso es que yo puedo moverme con libertad prácticamente a cualquier país del mundo. Y claro que es injusto y extraordinariamente doloroso que pueda estar en todas partes menos en mi propio país. Pero dejémoslo ahí, Freddy, Sí, y sí, volvamos sí. al tema esencial. Sí. No, yo era porque justo usted dijo que puede volar al mundo entero, puede navegar y creía punto de orden ahí. ¿Cómo es que el Ecuador no puede venir y particularmente a Loja, ¿no? Donde, entiendo, hay tanto cariño, tanta gratitud, sobre todo nosotros que somos una provincia fronteriza y que hemos saboreamos lo que son los beneficios de la paz. ¿Trajo algún perjuicio la firma de la paz, algún inconveniente, alguna incomodidad para alguien la firma de la paz? Aparte que decíamos de los que se beneficiaban con las negociaciones del armamento bélico. Pero aparte de eso, ¿se notó en el Ecuador alguna situación que haya incomodado a algún sector? Claro, había personas que decían que no había que firmar la paz.
que había que dejar la herida abierta, es decir, sin cerrar la frontera, esperando que en algún momento, por ejemplo, el petróleo subiera de precio, con ese dinero pudiésemos comprar armas y pudiésemos ganar una guerra que nos permitiese tener acceso soberano al Amazonas. Esa era una posición. Es bien interesante, Freddy, cómo se cumplió la negociación a diferentes niveles. Es lo que se llama en técnica de negociación una negociación simultánea en diferentes capas. Negociábamos los presidentes, como lo destacó Patricio Vivanco. A partir del primer encuentro con Fujimori, la prensa lo llamó a nuestro comportamiento diplomacia presidencial. Tomamos el asunto en nuestras manos. Pero además conversaban los cancilleres, conversaban los enviados de los presidentes de los países garantes, conversaban ministros en diferentes carteras con los correspondientes ministros peruanos. Se empezaron a establecer diálogos, directores de periódicos, presidentes de universidades, cantautores, poetas, representantes de las iglesias en ambos países. Entonces era un flujo constante de búsqueda de acuerdos. Se iba creando el ambiente para que los países llegaran a la paz. Y por eso la paz es verdadera, porque no fue una decisión de dos presidentes que firmaron un papel. Los presidentes solo pueden firmar documentos, pero si no construyen un ambiente, no ayudan, no orquestan todo esto, al día siguiente puede volver la gente a pelear. Ocurre mucho en la zona de Israel y Palestina. Hubo dirigentes israelitas y palestinos que recibieron el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos. Y mire cómo estamos ahora, otra vez. Porque si la gente no tiene en su corazón la voluntad de vivir en paz, los acuerdos firmados se quedan como letra muerta. Los dos pueblos, Ecuador y Perú, quisieron la paz. Y yo le dije a Fujimori el día de la firma, hoy firmamos la paz. A partir de mañana empecemos a ejercer la paz. Y así ha sido. ¿Cómo se medía la relación con el Perú antes? Por el número de conflictos, de guerras, de heridos, de muertos, de gasto militar, por el número de tratados firmados o que estuvieron a punto de firmarse y no se firmaron, o que firmados se perdieron, o que firmados no se ejecutaron. Esa era la historia binacional. Nosotros sabíamos en provincias como Loja que no era así, que las familias en la frontera se casaban entre ellas, que había migraciones que iban y venían de un país a otro, que el comercio era muy importante. Recuerdo una vez en que fui a Bucaram, es decir, a Macará, y un comerciante ahí en la frontera me entregó 2 monedas, me entregó un sol y un sucre, y me dijo, presidente, para que consiga firmar la paz y este comercio no se interrumpa más. Porque como siempre ocurría, la vida era normal en la frontera, y venía una guerra en otro sitio, normalmente dirigida desde las capitales de la República, y la vida en la línea fronteriza se alteraba. Se cerraban los puentes, se cortaba el flujo, se dividían las familias, quién sabe por qué tiempo, quién sabe con qué consecuencias. Entonces, todo eso se cambió. Ahora, ¿cómo medimos la relación con el Perú? En número de gabinetes binacionales, en las veces que los presidentes han visitado otros países. Recuerde que el presidente Fujimori aceptó la invitación mía y vino a Loja. Tuvimos reuniones en Loja, porque para mí era muy significativo que mi provincia estuviera presente ya en la construcción de la paz después de ser firmada. Medimos por el número de carreteras, los ejes viales, el incremento del comercio. Perú terminó siendo en un momento el segundo socio comercial del Ecuador en importaciones y exportaciones después de Estados Unidos. Imagínense esa situación. Porque, por ejemplo, con Colombia tenemos economías competitivas, producimos lo mismo, digamos banano, tratamos de entrar a mercados o café, pero con Perú tenemos economías complementarias, entonces nos beneficiábamos más. Sin embargo, si usted tomaba una foto de satélite de la frontera entre Ecuador y Colombia, no distinguía la frontera.
Era tan parecido lo uno de lo otro. Un puente, un pequeño río, eso era la frontera. Doctor, Estaba poblado. doctor, se nos caduca el tiempo, nos quedan exactamente 2 minutos. Entonces, redondeo la frase. Sí. Si tomaba esa foto desde la frontera de Ecuador con Perú, era un paisaje como la luna, totalmente desértico. Entonces, eso ha cambiado. El mensaje, qué agradecido, querido doctor, con usted, su gentileza, su nobleza de tratar este tema que para el Ecuador y para Loja es de enorme importancia. Un mensaje así rapidísimo en función del tiempo, nada más que se nos caduca la autorización de Zoom, de la plataforma. Gracias, Freddy. Que ha sido un placer estar con Patricio, con Roberto y con usted. Que ha sido un placer festejar este tema entre lojanos y que siempre estuvo Loja en mi cabeza cuando discutía con Fujimori, cuando coordinaba la actuación ecuatoriana y que gracias a Dios los beneficios son inmensos para todos. Fuerte abrazo, querido doctor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ojalá tengamos otro día la oportunidad de hablar. Claro.